La táctica de la muerte pisándote los talones. En 1845, el escritor Fyodor Dostoyevsky, entonces de 24 años de edad, sorprendió al mundo literario ruso con la publicación de su primera novela, Pobres Gentes. Se volvió la comidilla de la sociedad de San Petersburgo, pero algo en su pronta fama le pareció vacío. Derivó entonces en los márgenes de la política de izquierda, asistiendo a reuniones de varios grupos socialistas y radicales. Uno de esos grupos giraba en torno al carismático Mijaíl Petrashevsky. 3 años después, en 1848, la revolución estalló en toda Europa. Inspirados por lo que sucedía en Occidente, grupos radicales rusos como el de Petrashevsky querían seguir el ejemplo. Pero agentes del zar Nicolás I habían infiltrado muchos de esos grupos y se elaboraban informes sobre las barbaridades de las que se hablaba en casa de Petrashevsky, entre ellas la incitación de revueltas campesinas. Dostoyevsky era un apasionado de la liberación de los siervos, y el 23 de abril de 1849, él y 23 miembros más del grupo de Petrashevsky fueron arrestados. Luego de 8 meses de languidecer en la cárcel, una fría mañana se despertó a los prisioneros y se les dijo que ese día conocerían al fin sus sentencias. Un exilio de unos meses era el castigo usual por su crimen. Pronto, pensaron, su ordalía habría terminado. Se les apiñó en carruajes y se les condujo por las heladas calles de San Petersburgo. Al bajar de los carruajes en la plaza Semyonovsky, fueron recibidos por un sacerdote. Detrás de él pudieron ver filas de soldados y atrás de ellos a miles de espectadores. Se les llevó a un cadalso cubierto con una tela negra en el centro de la plaza. Frente al cadalso había 3 postes y junto una hilera de carretas cargadas de ataúdes. Dostoyevsky no podía creer lo que veía. No es posible que quieran ejecutarnos, le murmuró a su vecino. Se les hizo marchar hasta el cadalso y se les colocó en 2 filas. El día era increíblemente frío y los prisioneros llevaban la ropa ligera con la que habían sido arrestados el abril anterior. Sonó un redoble de tambor. Un oficial dio un paso al frente y leyó las sentencias. Todos los acusados son culpables de intentar alterar el orden nacional y por lo tanto se les condena a muerte ante un pelotón de fusilamiento. Los prisioneros se quedaron mudos. Mientras el oficial leía los cargos y sentencias individuales, Dostoyevsky se descubrió mirando la dorada cúspide de una iglesia cercana y la luz del sol que rebotaba en ella. Los destellos desaparecieron cuando una nube cruzó el cielo y a Dostoyevsky se le ocurrió la idea de que él estaba a punto de sumergirse en la oscuridad con igual rapidez y para siempre. De repente tuvo otra idea. Si no muriera,
si no me mataran, mi vida me parecería infinita de pronto, toda una eternidad, cada minuto un siglo. Repararía en todo lo que ocurre. No volvería a perder un solo segundo de vida. Los prisioneros recibieron camisas con capucha. El cura se presentó a leerles sus últimos ritos y oír sus confesiones. Se dijeron adiós unos a otros. Los 3 primeros por fusilar fueron atados a los postes y se les cubrió la cara con la capucha. Dostoyevsky estaba al frente del siguiente grupo. Los soldados alzaron sus rifles, apuntaron, y de súbito un carruaje entró galopando a la plaza. De él bajó un hombre con un sobre. En el último segundo, el zar había conmutado las sentencias de muerte. Esa misma mañana se comunicó a Dostoyevsky su nueva sentencia: 4 años de trabajos forzados en Siberia, seguidos por una estancia en el ejército. Apenas afectado, escribió ese día a su hermano: cuando vuelvo la mirada al pasado y pienso en todo el tiempo que derroché en el error y el ocio, mi corazón sangra. La vida es un don. Cada minuto podría haber sido una eternidad de dicha. Si los jóvenes lo supieran. Ahora mi vida cambiará. He vuelto a nacer. Días después, grilletes de 5 kilogramos fueron puestos en los brazos y piernas de Dostoyevsky. Permanecerían ahí durante todo su periodo en prisión y se le transportó a Siberia. Durante los 4 años siguientes soportó las peores condiciones carcelarias. Sin privilegios para escribir, creaba novelas en su cabeza y las memorizaba. Por fin, en 1857, cumpliendo aún el periodo militar de su sentencia, se le permitió empezar a publicar su obra. Mientras que antes se torturaba en cada página y pasaba la mitad del día hundido en sus pensamientos, ahora escribía y escribía. Sus amigos lo veían recorrer las calles de San Petersburgo mascullando diálogos para sí mismo, perdido en sus personajes y sus tramas. Su nuevo lema era: hazlo más en el menor tiempo posible. Algunos compadecían a Dostoyevsky por su periodo en la cárcel. Eso le enojaba. Estaba agradecido por esa experiencia y no sentía rencor. Pero hasta ese día de diciembre de 1849, creía había desperdiciado su vida. Desde entonces y hasta su muerte en 1881, siguió escribiendo a un ritmo frenético, produciendo novela tras novela: Crimen y Castigo, Demonios, Los hermanos Karamazov, como si cada una fuera la última. Interpretación. El zar Nicolás había decidido sentenciar a los radicales de Petrachevsky a trabajos forzados poco después de su arresto, pero también quería darles una lección más severa, así que ideó la cruel escena de la sentencia de muerte con sus esmerados detalles: el cura, las capuchas, los ataúdes,
el indulto de último minuto. Esto, pensó, realmente los avergonzaría y humillaría. De hecho, algunos de los prisioneros se volvieron locos a causa de los acontecimientos de ese día. Pero el efecto en Dostoyevsky fue diferente. Durante años lo había aquejado una sensación de delirio, de extravío, de no saber qué hacer con su tiempo. Extremadamente sensible, ese día sintió literalmente su muerte en lo más profundo de su ser y experimentó su indulto como un renacimiento. Y el efecto fue permanente. Por el resto de su vida, Dostoyevsky regresaría conscientemente a ese día, recordando su promesa de no volver a perder nunca otro momento. Si sentía que se había hecho demasiado comodín y complaciente, iba a un casino y perdía todo su dinero jugando. La pobreza y las deudas eran para él una suerte de muerte simbólica que lo devolvía a la posible insignificancia de su vida. En uno u otro caso tenía que escribir y no como escribían otros novelistas, como si se tratara de una agradable carrera artística, con sus implícitos deleites de salones, conferencias y otros adornos. Dostoyevsky escribía como si su vida estuviera en juego, con una intensa sensación de urgencia y seriedad. La muerte es imposible de entender para nosotros. Es tan inmensa, tan alarmante, que haremos casi cualquier cosa para no pensar en ella. La sociedad está organizada para hacer invisible a la muerte, para mantenerla a varios pasos de distancia. Esta distancia puede parecer necesaria para nuestra comodidad, pero impone un terrible precio: la ilusión de una vida ilimitada, una consecuente falta de seriedad en la vida diaria. Huimos de la realidad que nos espera a todos. Como guerrero en la vida debes alterar esa dinámica. Haz de la idea de la muerte algo no de lo cual escapar, sino abrazar. Tus días están contados. Los pasarás medio despierto y desanimado, o vivirás con una sensación de urgencia. Crueles escenas montadas por un zar son innecesarias. La muerte te llegará sin ellas. Imagina que te persigue sin dejarte escapatoria, porque no hay escapatoria. Sentir que la muerte te pisa los talones volverá todas tus acciones más seguras, más enérgicas. Esta podría ser la última vez que lanzas los dados. Haz que cuente. Aunque sabemos que algún día moriremos, creemos que los demás morirán antes que nosotros y que seremos los últimos en irnos. La muerte parece muy lejos. ¿No es este un pensamiento superficial? Es inútil y es solo una broma dentro de un sueño. Puesto que la muerte está siempre a nuestra puerta, deberíamos esforzarnos lo suficiente y actuar con rapidez. Hagakure, The Book of the Samurai, Yamamoto Tsunetomo, 1659-1720.